Hola, buenos días. Bueno, el tema que vamos a conversar hoy en esta clase es artrosis u osteoartritis, que son equivalentes en denominación y se trata de una patología que es la mayor causa de dolor musculoesquelético y es la patología articular más prevalente en todo el mundo. Produce una gran discapacidad en personas añosas y fundamentalmente tiene un origen degenerativo que presenta grados variables de inflamación. Hay diferentes definiciones, pero básicamente de lo que habla es de la afectación del cartílago, de los defectos en la integridad del cartílago y el compromiso secundario o asociado de los tejidos periarticulares. No es una enfermedad sistémica, o sea, no va a provocar síntomas a nivel de otros órganos o sistemas que no sean a nivel articular. No es primariamente un trastorno inflamatorio, si bien ya dijimos que puede tener en algunos momentos episodios inflamatorios. Y es un proceso originado por una disparidad entre el estrés mecánico sobre el cartílago y la capacidad del cartílago de soportarlo. O sea, es una pérdida del equilibrio entre estas dos situaciones. Es un fenómeno dinámico que refleja el desbalance entre la destrucción y la reparación del cartílago. Básicamente lo que se produce es un reblandecimiento y desintegración del tejido cartilaginoso y fenómenos reactivos o secundarios a esto, que son la congestión vascular, la actividad osteoblástica en el hueso subarticular, el crecimiento desordenado del cartílago y del hueso en las márgenes articulares, que son los osteofitos, son hueso neoformado en las márgenes articulares y posteriormente la fibrosis capsular. Hoy en día se habla de que hay como variantes fenotípicas de la artrosis donde hay algunos sujetos donde tienen una base inflamatoria, otros sujetos que tienen una base de envejecimiento del cartílago, hay personas que tienen una base biomecánica, traumática, morfométrica del cartílago, o sea, con microtraumatismos o traumatismos repetidos, y un epifenómeno, un fenotipo metabólico. Toda esta epigenética, según cuál sea, digamos, que puede predominar, va a estar influida por factores ambientales como la inflamación y el estrés oxidativo, el envejecimiento, los traumatismos, o sea, todo lo mismo que condiciona los fenotipos de artrosis, ¿no? Y en función de esto se van a producir, bueno, en anomalías anatómicas, sobreuso articular, traumatismo, obesidad, hay una hiperpresión repetida o persistente sobre un cartílago normal, o en enfermedades metabólicas, endocrinas, inflamatorias o enfermedades genéticas, hay presiones normales sobre un cartílago no tan normal aparentemente, pero cualquiera de las dos situaciones o cualquiera de estos fenotipos lo que termina desencadenando es una ruptura en la red de colágeno tipo 2 con agregación de proteoglicanos y alteraciones en la hidratación del cartílago. Y por otro lado, la lesión celular que aumenta la liberación de enzimas proteolíticas y termina generando enzimas proteolíticas importantes que son las colagenasas, elastasas, metaloproteasas, que van a terminar de producir una degeneración del cartílago y a su vez en forma secundaria o asociada, no se sabe bien, algún componente sinovítico, o sea, algún componente inflamatorio de la sinovial que también va a liberar interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral y otros mediadores inflamatorios, pero estos son los más importantes y van a colaborar en que esto sea cíclico. Hay factores de riesgo que condicionan
la presencia de artrosis o que sabemos que van a condicionar la presencia de artrosis y tiene que ver con estos fenotipos que estábamos comentando, que son el sobrepeso, el sedentarismo, los deportes de alto rendimiento y sobre todo de alto impacto, la edad y las alteraciones de la alineación y de la estática articular. La artrosis u osteoartritis se clasifica en primaria o idiopática, que es de la que vamos a hablar concretamente, y puede ser localizada en una articulación, puede ser generalizada y puede ser erosiva, que es una variante específica. Luego tenemos las artrosis secundarias, que pueden ser secundarias a traumatismos, a defectos congénitos, alteraciones estáticas, enfermedades endocrinas metabólicas, que pueden ser muchas, alteraciones articulares subyacentes, como otras lesiones que terminan produciendo artrosis, como la necrosis ósea aséptica, las enfermedades inflamatorias, como la artritis reumatoidea, las infecciosas como la artritis séptica, las neuropáticas, diabetes mellitus, tabes dorsal, de la sífilis, y después misceláneas, que son otras cosas muchísimas más raras de presentarse. Los tipos de compromiso, cuando hablamos de enfermedad articular, siempre hablamos de una articulación, que hablamos de monoarticular, las pausiarticulares, que son 4 o menos, y poliarticulares, más de 4 articulaciones. Monoarticular en general es por una lesión específica, una agresión específica de esa lesión, de esa articulación, perdón. Entonces, bueno, se produce artrosis puntualmente en esa articulación. Las pausiarticulares en general se producen en grandes articulaciones de carga, como rodillas o caderas, y la poliarticular o generalizada, que es la típica artrosis primaria idiopática. También hay artrosis en sitios inusuales y hay una artrosis que tiene un comportamiento rápidamente progresivo. Cuando hablamos de artrosis monoarticular, en general se da en el adulto joven. Hay historia o imágenes previas de anomalías anteriores, desplazamientos congénitos, enfermedad de Perthes, epifisiolisis en cadera, fractura antigua. Y en general hay una progresión lenta con adaptación y síntomas puntualmente de una sola articulación. Luego tenemos la pausia articular, que en general se da en la edad mediana y es la forma clásica de artrosis de cadera, que es más frecuente en hombres, o de rodilla, que es más frecuente en mujeres. Y básicamente se produce todo el proceso de la artrosis puntualmente en articulaciones de carga. Tiene que ver con el tipo de actividad, con el sobrepeso, con el sedentarismo, con una serie de elementos, pero hay como una predisposición a que sea más frecuente en cadera de los hombres y en rodilla de las mujeres. Luego tenemos la poliarticular, que es la generalizada, que es la más frecuente de edad mediana o adulto mayor. Hay compromiso en las manos, en raquis, en rodillas, puede haber también en cadera y hay alta asociación con síndrome de túnel carpiano y tenosinovitis aisladas de las zonas afectadas. El compromiso de las manos tiene acá un trébol porque es una entidad aparte o que puede estar aislada en determinado contexto. La artrosis en las manos puede tener una agregación familiar muy frecuente, se observa muy frecuentemente, con tumefacción y dolor, con nódulos elásticos en las márgenes articulares, que luego se endurecen porque se hacen nódulos de origen óseo, por osteofitos en los huesos yuxtaarticulares, y que aumentan de tamaño, que son los nódulos que primero son inflamatorios y luego ya son óseos cartilaginosos, que son los nódulos de Heberden en las interfalángicas distales y los nódulos de Bouchard en las
interfalángicas proximales. Recuerden que acá hablo ya de interfalángicas proximales y es una de las características típicas de la artrosis que no afecta la artritis reumatoidea, como habíamos comentado en la otra clase. Las metacarpofalángicas pueden ser dolorosas, pero en general no son de una afectación típica de la artrosis, salvo la primera, o sea, la del pulgar. El resto de las metacarpofalángicas en general no están afectadas. Sí está afectada la base del pulgar y no hablo de la metacarpofalángica, sino que hablo de la base del pulgar, que es la articulación trapecio-metacarpiana o rizocarpiana, que se produce en general en situaciones avanzadas, el primer dedo en aducción y tumefacción en la base del metacarpo. Y hay algunas situaciones especiales donde, la artrosis no afecta el carpo, no afecta la muñeca primariamente, y ya vamos teniendo las diferencias con la artritis reumatoidea, porque son las dos enfermedades articulares que más tenemos que tener en cuenta para diferenciar, sobre todo cuando hay una afectación en las manos, ¿no? Hay una forma de, ahí dice artritis erosiva, pero es artrosis erosiva. Esta artrosis erosiva es una forma de artritis donde se produce mucha afectación de la sinovial que termina condicionando una situación muy parecida a la artritis reumatoidea en las manos, pero sin afectación sistémica y con afectación de la localización de artrosis, ¿sí? La localización articular es típica de artrosis, se producen erosiones, ¿sí? Como en la artritis, porque hay fenómenos inflamatorios recurrentes o sobre todo iniciales y no afecta otros órganos ni otros sistemas, ni otras articulaciones. Bueno, acá vemos nódulos de Heberden en las distales, nódulos de Bouchard en las proximales. Y la base del pulgar, que acá está mal marcada, es aquí, en la articulación trapecio-metacarpiana. Puede afectarse la primera metacarpofalángica, pero toda esta región de las manos en la artrosis no se afecta. Luego tenemos artrosis en sitios inusuales, que son los hombros, los codos, las muñecas y los tobillos. Cuando observamos artrosis en estas articulaciones, tenemos que pensar en que esta es una artrosis secundaria. O hay alteraciones congénitas o una enfermedad sistémica inflamatoria que puede ser, o traumatismos previos o recientes o microtraumatismos repetidos. Por ejemplo, los trabajadores las personas que trabajan con martillos mecánicos o haciendo mucha fuerza con los miembros superiores, a largo plazo pueden tener más frecuentemente artrosis de hombros y de codos, que no es lo más común. Y luego hay una artrosis rápidamente progresiva, muy destructiva, que se presenta sobre todo en grandes articulaciones, cinturas escapular y pelviana, y está asociada a depósitos de cristales de calcio, en general de hidroxiapatita o pirfosfato de calcio. En el hombro es el llamado hombro Milwaukee. Las manifestaciones clínicas de la artrosis son el dolor articular, localizado, en general localizado, puede ser referido, persistente, de intensidad creciente y decreciente, o sea que va y viene, está relacionado con el clima, está relacionado con la actividad física, con el movimiento, o con el inicio del movimiento puede tener un poquito de rigidez, pero no tiene una rigidez matinal ni post movimiento muy larga, no más de 15 minutos, a lo sumo como mucho. Aumenta con el movimiento y con la carga de peso sobre esas articulaciones y disminuye en reposo, salvo que haya un proceso sinovítico en ese momento o que ya sea una situación muy avanzada que ni siquiera el reposo logra reducir el síntoma. Bueno, dijimos, puede haber sinovitis leve o moderada a lo sumo, intermitente.
Esto se produce porque aumenta la presión intraósea por congestión vascular del hueso subcondral. El cartílago no está irrigado por ninguna arteria ni inervado, está en relación con el hueso subcondral y esa nutrición la nutrición de ese cartílago tiene que ver con el hueso subcondral. Entonces, el hueso intenta un fenómeno reparativo, aumentando la congestión vascular y, por supuesto que no lo logra, que genera mayor crecimiento de su propio tejido, como son los osteofitos, todos estos procesos de exostosis, y no logra aportarle al cartílago lo que se requiere. Posteriormente se produce una fibrosis capsular con contractura articular y fatiga muscular, que son mucho más tardíos, son las lesiones más crónicas y definitivas, ¿sí? Y también puede haber dolor porque se fractura un osteofito o algún segmento se produzca alguna necrosis ósea, una osteitis. Bueno, nuevamente la atrofia muscular, la hipertrofia de la sinovial, que puede ser y producir fenómenos sinovíticos intermitentes, compresión de nervios, el recorrido de nervios, que haya cuerpos libres como las fracturas de osteofitos o pedacitos de cartílago, y a veces también la entesopatía, la bursitis por mala mecánica, y luego, bueno, la esclerosis, que puede terminar produciendo algún fenómeno inflamatorio o necrótico, por más que sea microscópico a nivel del hueso. Otra manifestación es la rigidez, que es intermitente, que dura unos minutos, como dije recién, es de inicio de movimiento, es un síntoma muy común y puede hacerse persistente o en estados avanzados, ¿sí? Puede haber tumefacción y deformidad, que en general lo podemos observar en las articulaciones superficiales, y luego la pérdida de función, según qué función o qué articulación estamos evaluando, bueno, la pérdida de función tendrá que ver con esto, ¿sí? Al examen físico tenemos que evaluar el trastorno de la marcha, la presencia de tumefacción y deformidad, la presencia de inflamación. No es común que haya inflamación, como vemos en la artritis reumatoidea, pero puede producirse algún fenómeno sinovítico en algún momento. Crepitaciones, que muchas veces son audibles o palpables cuando le hacemos hacer movimientos pasivos al paciente. Limitación de los movimientos e inestabilidad articular en casos muy avanzados. Los métodos diagnósticos que utilizamos son básicamente la radiografía. Hay 4 signos clásicos típicos de artrosis, que son la disminución de la luz articular, o sea, del espacio articular, la esclerosis subcondral, que es la superficie del hueso yuxtaarticular que se ve bien blanco, bien esclerótico, la presencia de geodas o quistes intraóseos, que son pequeños quistecitos que vemos cerca de la cortical, pero no son erosiones, ¿sí? Las erosiones rompen la cortical. Las geodas o quistes óseos son erosiones, son pequeñas erosiones, pero intraóseas, no rompen la cortical. Y los osteofitos marginales y remodelamiento óseo, que es lo que comentaba recién en función del hiperestímulo del hueso yuxtaarticular. Si hacemos una cámara gamma, podemos ver aumento en la actividad subarticular y la cámara gamma puede distinguir entre lesiones benignas, como sería la artrosis, y otro tipo de lesiones a nivel de las regiones articulares, ¿sí? Bueno, acá es para que un poquito ilustremos gráficamente. De este lado una articulación normal
Y de este otro lado, la cápsula engrosada, los quistes intraóseos, la esclerosis del hueso subarticular, la pérdida del cartílago, deshilachado, roto, disminuido en su intensidad, en su espesor. Puede haber aumento de líquido sinovial porque puede haber aumento de la membrana sinovial, entonces se producen estos fenómenos artríticos transitorios, y la presencia de osteofitos, que son el crecimiento del hueso en los márgenes articulares. Bueno, acá vemos ya radiografías donde esta es una artrosis erosiva de manos. Fíjense que tenemos afectación típica de la artrosis, interfalángicas proximales y distales, con mucha esclerosis, ruptura de la cortical, osteofitos, ¿sí? Estas son, la cortical ya está deshilachada, está rota. Bueno, esto es una artrosis erosiva de manos. Luego tenemos esta que es una artrosis no erosiva de manos, donde también tenemos esclerosis, reducción del espacio articular, osteofitos, con afectación sobre todo de las interfalángicas distales en este caso, pero también afectación de las proximales y algo de las rizocarpianas. Fíjense que acá el trapecio está un poquito, sobre todo en la derecha, casi en contacto con el primer metacarpiano. De nuevo, una artrosis erosiva en esta mano, con afectación de las interfalángicas distales y proximales. Acá hay una columna cervical con reducción de los espacios intervertebrales, porque en la columna pasa exactamente lo mismo que en las articulaciones periféricas, ¿sí? Nada más que es donde más vemos osteofitosis, porque como no hay sinovial, todo el daño de estas articulaciones es más mecánico, ¿sí? Entonces se va a afectar el espacio interarticular donde está el disco, entonces seguramente vamos a tener dolores por hernias de disco, protrusiones discales, que pueden hacerse hacia los laterales, hacia la salida de los agujeros de conjunción, o hacia arriba, horadando la vértebra superior, los osteofitos marginales, la esclerosis del cartílago. Miren, acá no hay espacio casi, condilitis. Bueno, estas radiografías no son muy buenas, pero acá hay unos osteofitos gigantes. En general hay alteración de la alineación de las vértebras. Lo mismo, reducción de los espacios articulares a este nivel inferior de la columna lumbar. Las caderas, bueno, miren, acá hay esclerosis, hay reducción del espacio irregular. Fíjense que acá, si bien está reducido, no está tan reducido como aquí adentro, como en esta parte superior. Esta reducción del espacio articular, junto con otros elementos acompañantes, nos habla más que nada de que esto es una artrosis primaria y no una artrosis secundaria a artritis, por ejemplo, que habíamos comentado que producía una reducción del espacio mucho más difusa y regular. Bueno, típica artrosis de rodilla, hay 3 compartimientos en la rodilla, el externo, el medio y el interno. En el medio lo que solemos observar es el afilamiento de estas espinas tibiales y luego la reducción de los espacios articulares, que si bien ambos espacios internos o compartimentos internos están reducidos, está mucho más marcado en la rodilla izquierda. También la reducción de los espacios femoropatelares con osteofitos superiores y o inferiores en las rótulas es otra forma de artrosis en las rodillas y que es muy común que produzca crujidos. Otra artrosis, acá más que nada osteofitos, ¿sí? Si bien no está reducido bien el espacio articular, reducción del espacio interno, del compartimento interno,
exostosis, miren la rarefacción y la esclerosis subcondral. Bueno, acá ya está reemplazada esta rodilla. Fíjense que hay cuerpos libres, que hay pedacitos de cartílago acá con dermatosis calcificada. Bueno, luego tenemos otro tipo de métodos diagnósticos como la tomografía, la resonancia, que bueno, si bien pueden mostrar lesiones más tempranas, nos sirven para excluir otro tipo de alteraciones como osteonecrosis, sinovitis vellosa, condromatosis sinovial, fractura, bueno, cualquier tipo de lesiones que no podemos observar radiográficamente y sobre todo cuando tenemos alguna duda de que esto sea una artrosis primaria exclusivamente o que haya alguna lesión asociada como algún fenómeno inflamatorio de la sinovial. La artroscopía nos permite observar el daño del cartílago mucho antes que los cambios óseos y también nos permite hacer un procedimiento reparativo o mejorador de la condición del cartílago y de la articulación. Y a nivel de laboratorio vamos a obtener, si hacemos una artrocentesis, un líquido de características mecánico o a lo sumo inflamatorio, un poco inflamatorio, digamos, ¿sí? Y sirve para excluir otro tipo de patologías, por supuesto, cuando hay derrame articular. Bueno, los diagnósticos diferenciales, la necrosis avascular, trastornos sinoviales no inflamatorios, o sea, enfermedades raras, artropatía por cristales de calcio, artropatías inflamatorias como la artritis reumatoidea, etc. Y en la columna la hiperostosis idiopática esquelética difusa o DISH, que es una entidad aparte. Los objetivos terapéuticos son reducir el dolor, mejorar o mantener la movilidad y limitar o evitar la discapacidad si podemos. El tratamiento farmacológico consiste en la utilización de analgésicos en los periodos que se requiere, analgésicos comunes como paracetamol u opiáceos de acción leve, digamos, como el tramadol. También podemos utilizar AINES. Los AINES son de uso de acuerdo individualizado, digamos, ¿no? Todos tenemos una respuesta individual y efectos secundarios también individuales a los AINES, pero hay que tener en cuenta, básicamente para usarlos, las comorbilidades. Así que bueno, los podemos utilizar sobre todo cuando hay fenómenos inflamatorios sinovíticos en determinado momento. Podemos usar analgésicos locales como los AINES tópicos en crema, en gel, y la capsaicina, que es un analgésico muy potente, pero que, bueno, tiene algunas limitaciones para el uso o algunos inconvenientes para su uso. Los esteroides intraarticulares están indicados cuando la afectación es inflamatoria y monoarticular de alguna articulación, sobre todo en rodillas, pero también en caderas, hombros y grandes articulaciones, sería como lo más indicado. Luego tenemos drogas modificadoras de la enfermedad, que son los llamados antiartrósicos, que son el sulfato de glucosamina, diaceredina, insaponificables de palta y soja, el condroitin sulfato. Todas han demostrado, en realidad, más que modificar la enfermedad, porque modificadora, la única que ha demostrado serlo es el ácido hialurónico, pero estas otras colaboran en detener el proceso artrósico y mejorar el dolor, pero son tratamientos de largo plazo y con datos de efecto acumulativo, ¿sí? Son en general muy bien tolerados, no tienen contraindicaciones absolutas y se utilizan en determinados periodos en las pacientes con artrosis. El ácido hialurónico intraarticular es sí modificador de la evolución de la enfermedad, no se puede aplicar, o sea, no se indica en todas las articulaciones. En general es más conveniente la utilización cuando
la afectación es en una o pocas articulaciones, ¿sí? Y luego, cuando hay un componente erosivo, como la artrosis erosiva de manos, el único inmunomodulador que utilizamos, asociado o no a analgésicos, AINES, locales o esteroides, es la hidroxicloroquina. No se usan los corticoides sistémicos en la artrosis. A lo sumo, un antiinflamatorio no esteroideo. Por otro lado, los tratamientos no farmacológicos que son importantes son la reducción del peso en quien corresponda, la terapia física también en quienes corresponda, y la cirugía de reemplazo o artroscópica también en momentos avanzados de la enfermedad. Y con esto terminamos el capítulo de artrosis.